Novela gráfica. La novela gráfica es un formato de publicación con guión de un solo autor y que contiene una historia única donde se fusionan el dibujo y la narrativa y se presentan temas profundos e historias extensas. Alan Moore. Alan Moore es uno de los nombres más conocidos en la industria de las novelas gráficas. Su legado en el mundo del cómic va más allá en cualquier descripción que se pueda hacer sobre él. Con obras como V de Vendetta from Hell y la exitosísima serie de Watchmen, la gran crítica y el público lo consideran uno de los mejores escritores de historietas y novelas gráficas del mundo. Algunas características de la novela gráfica son: se publica en un formato de guión de un solo autor, relata una historia de fantasía. Estas son capaces de fusionar la narrativa con el dibujo, presentan temas profundos y extensos, son divertidas por capítulo, pertenecen a un movimiento vanguardista del siglo XXI, pertenecen a las artes visuales y literarias, derivan de las historietas alternativas, se difundieron internacionalmente, abarcan los cómics estadounidenses. La novela gráfica puede referirse tanto a un formato de publicación como a un tipo moderno de historieta. El público difiere en varios aspectos sobre la diferencia entre un cómic y una novela gráfica. La mayoría de las diferencias podrían ser categorías como subjetivas. La historieta es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos dotados o no de texto de acompañamiento que, leídos en secuencia, componen un relato o una serie de ellos. Suelen ir enmarcados de viñetas que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o humorístico de la historia. Carlos Jiménez es un historietista español que ha reflejado su biografía en su obra. Así, su infancia en los hogares del auxilio social se refleja más tarde en su serie Paracuellos. En Barrio, su encuentro con la vida real con su barrio al salir adolescente del auxilio social, mientras que sus primeras experiencias como dibujante durante los años 60 pueden rastrearse en los profesionales. La historieta se compone de una secuencia de viñetas o imágenes que pueden estar o no acompañadas de texto, así como de iconos y otros signos típicos del lenguaje cómic, como las líneas de movimiento o los globos de texto. Todo ello se compone una historia y le aporta diversos niveles de sentido. La historieta es un género artístico y periodístico que consiste en una serie de viñetas ilustradas, dotadas o no de un texto, que leídas en secuencia componen un relato. El cómic es utilizado para designar aquellas formas de relato gráfico que se arman en base a dibujos encuadrados en viñetas. El cómic también puede ser conocido como historieta o tebeo, dependiendo del lugar o región en la que se haga referencia a él. El cómic es una forma de arte que se ha popularizado, especialmente en el siglo XX, aunque podemos encontrar varios antecedentes de esta forma de relato en otros tiempos de la historia. El cómic puede ser definido como un relato que se arma principalmente en base a dibujos e imágenes. Stanley Martin Lieber, conocido más como Stanley, fue un escritor y editor de cómics estadounidense, además de productor y actor ocasional de cine. Por haber creado personajes icónicos del mundo del cómic, tales como Spider-Man, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Iron Man, Thor, Black Panther, Ant-Man y la Bruja Escarlata, entre otros muchos superhéroes. Los cómics consisten en una serie de viñetas o imágenes que pueden ir acompañadas o no de un texto, así como los iconos y otros símbolos propios del lenguaje cómico, como líneas de movimiento o globos de diálogo. Todos estos conforman una historia y le dan diferente nivel de significado.
El cómic consiste en una serie de dibujos, dotados o no de texto de acompañamiento, que leídos en secuencia componen un relato o una serie de ellos.